Estás escuchando Librería Bizarra, podcast de libros y literatura en español. En este espacio hablamos de los libros que nos gustan, ya sean apócrifos o extravagantes, y tejemos diálogos entre la actualidad literaria y la tradición cultural que la precede. Mi nombre es Nahum y te invito a que nos acompañes en este episodio. El Premio Rómulo Gallegos del 2015 es quizás el acontecimiento más relevante de la literatura colombiana reciente. El prestigio que acompaña a este galardón fue el detonante para que la obra de Pablo Montoya cobrara la relevancia que no le había sido dada fuera de pequeños círculos y el público conociese una rica labor de un autor que ya sumaba 20 libros publicados. Su ya célebre novela Tríptico de la Infamia fue la merecedora de este premio y la que desató el fenómeno que continuaría con el Premio José Donoso de 2016 y el Premio de Narrativa José María Arguedas de Casa de las Américas en 2017. Mucho antes de los premios, Pablo Montoya fue desertor de la Facultad de Medicina, flautista callejero y habitante de París, donde se doctoró con una tesis sobre la música en la obra del cubano Alejo Carpentier. Su literatura es un vaivén continuo por los derroteros del arte en la historia y la inagotable potencia estética que surge al abrazar los distintos géneros para la construcción literaria y emplear a los artistas como personajes centrales de una poética que es, al mismo tiempo, revisión quirúrgica de la tradición y preciosa puesta en marcha de una voluptuosidad ulterior. Esta nota la hicimos antes de que existiera el podcast, pero la volvemos a publicar porque fue hecha mientras Pablo Montoya escribía su última novela, La Sombra de Orión, por lo que nos da luces sobre su proceso creativo al tiempo que nos ubica frente a una nueva entrevista que realizamos y pronto compartiremos acá. Además de esto, tener la voz de un clásico vivo de la literatura es fascinante y razón más que suficiente para volverla a publicar. La versión escrita pueden encontrarla en lalengua.com.ar, revista argentina de buen periodismo que no les dejo de recomendar. Dentro de la lengua castellana no son pocos los escritores que escriben sobre música, pero son pocos los que seducen. En ese grupo contamos al gran Alejo Carpentier, al entrañable Felisberto Hernández y a usted mismo. ¿Cómo se escribe un Filomeno tocando en la Europa de Vivaldi o al Mozart que se regodea con la banda de San Pelayo? Ese Mozart en San Pelayo que yo escribí es un Mozart muy carpenteriano, sin duda alguna, porque el maestro Carpentier fue uno de los escritores que más me influenció y al que yo le dediqué mucho tiempo de estudio, de lectura, hice una tesis de doctorado, de maestría, de pregrado. Tuve mucho tiempo en función de Carpentier y de su relación con la música. Sobre todo ese fue el aspecto que más me interesó, porque yo era músico en ese entonces y desde la música estaba pasando a la literatura y me parecía que hacerlo de la mano de esos escritores era muy importante. Yo creo que lo que hizo Carpentier con Concierto Barroco, con Los Pasos Perdidos, con tantos ensayos que escribió sobre música, fue como poner en práctica lo que él conocía, porque él era músico mismo, ¿no? Él era pianista, él quiso ser músico, pero también estudió arquitectura y se retiró todo eso para ser escritor. Pero él, por ejemplo, leía partituras. Un hombre con una gran cultura musical, es increíble lo que uno aprende de Carpentier. O sea, Carpentier no hay que reducirlo solamente al realismo maravilloso, por ejemplo, sino que Carpentier tiene una faceta musical y artística, pues, y de vínculo de la literatura con las artes prodigiosa. Y yo creo que en ese sentido él es de los que más me ayudó como a buscar ese camino hacia las artes. Que en la pasada entrevista hablábamos de García Márquez y de lo que enseñó García Márquez y la necesidad de salirse de ese mundo de García Márquez, y yo lo hice fue justamente utilizando el camino del arte, y en eso me ayudó mucho Carpentier. Luego, cuando yo comencé a escribir mis primeros cuentos musicales, hice como un ejercicio, un poco porque siempre he sido muy disciplinado, muy obsesivo con las tradiciones, entonces empecé a leer o a investigar de dónde venían los cuentos musicales. Eso me remitió a los cuentistas del siglo XIX, me remitió a los libretos de ópera del siglo XVIII, pues me remitió a los trovadores y a los troveros del siglo XII, y después caí a las tragedias griegas, ¿sí ves? O sea, como buscando en qué momentos la literatura se ha alimentado de la música. Y un poco en ese sentido fue que yo escribí esos primeros cuentos musicales que se llama La Sinfónica, que van a influir mucho en el trabajo posterior que yo haría, que es la escuela de música, porque la escuela de música cuenta el aprendizaje musical literario de un chico llamado Pedro Cadavid, y ese chico en la escuela de música comienza a escribir unos cuentos, y esos cuentos son los cuentos de la Sinfónica. Hay como un intertexto ahí
con mis propios cuentos del principio. Entonces sí, yo leí mucho, no solamente a Carpentier, a Felisberto, sino a Cortázar, a Daniel Moyano, y luego me fui al siglo XIX y leí a Balzac, a Hoffmann, que es el de los cuentos fantásticos, que tiene unos cuentos musicales. Y lo musical en estos románticos está muy asociado como a lo fantástico, justamente. Mientras que en Carpentier, bueno, en Felisberto también. En Felisberto hay un toque ahí onírico, fantástico, muy interesante. En Cortázar lo mismo. O sea, la música tiene una relación muy fuerte con lo fantástico. Y en ese sentido terminamos hermanados todos, ¿no? Entonces terminamos siendo también, escribiendo cuentos un poco parecidos a los de García Márquez y el realismo mágico. Simplemente es la faceta fantástica que hay en el lado humano, ¿no? Si seguimos a Sergio Pitol, usted es un escritor excéntrico dentro del panorama de una lengua castellana bastante volcada al realismo y a la sucia brusquedad del mercado. Si bien novelas como Lejos de Roma, La sed del ojo y Tríptico de la infamia se cimentan en el arte y su relación con la historia, su escritura no deja de estar cargada de una actualidad, hablando no solo de inmediatez sino de pertinencia, que permite una lectura de la condición humana. ¿Cómo se logra? Bueno, un poco eso tiene que ver como con la intuición del escritor, ¿no? El escritor siempre que está haciendo una novela está lleno de dudas, lleno de inquietudes, tratando de salir por el camino más ideal, que es el de terminar la obra, hacerla lo más fielmente posible sin engañarse uno mismo. Creo que eso es más o menos lo que yo he hecho, un poco también o mucho ayudado por estos maestros. También interviene mucho como ese carácter de ser colombiano, de estar en Medellín, enfrentar la tradición literaria a la cual yo pertenezco, preguntarse cómo renovar esa tradición o cómo cambiarla o cómo darle, no cambiarla, cómo darle como una faceta nueva, entre comillas, o distinta. Y esas son las preguntas que yo hago muchas veces cuando escribo, y cuando estaba escribiendo Lejos de Roma, o sea, saber que estoy afincado en la tradición literaria. Mira, por ejemplo, una novela como Lejos de Roma, que recupera la figura de Ovidio, pero recuperar la figura de Ovidio es volver a lo latino, volver a lo antiguo, y al mismo tiempo es también tratar de renovar esa antigüedad, de volverla actual. Y ahí es cuando el escritor se la juega por las intuiciones que tiene, por las inquietudes que tiene. Yo lo que quería hacer y lo que he querido hacer con esas novelas que tú mencionaste, con Lejos de Roma, con Tríptico de la infamia, con Los derrotados, con La sed del ojo, es como actualizar esas viejas preguntas del hombre frente al poder, frente a la muerte, frente al deseo, frente al sexo, frente a la violencia, y ponerlas nuevamente en el tapete bajo ese recubrimiento de relación arte-literatura. Son como varios ingredientes. Yo no te podría decir exactamente cómo lo he hecho, pero sí te podría dar como esos preámbulos que te acabo de nombrar, ¿no? Como esas inquietudes que me lanzan a escribir. Preguntaba sobre la obsesión de ahora que es Medellín, y la pregunta mía cuando escribo sobre Medellín, sobre la violencia en Medellín, la violencia moderna en Medellín, es cómo contar eso de otra manera, no como la contó Jorge Franco, como la contó Salazar, como la contó Vallejo, como la contó, sí, los que han escrito sobre violencia en Medellín, como la contó Héctor Abad en Olvido que seremos, sino otra manera de contarla sin desconocer esa tradición, la tradición que viene de Tomás Carrasquilla. Entonces yo ahora, imagínate que es uno de los grandes problemas que tengo en este momento con la novela que estoy escribiendo es, como antes he escrito sobre esos temas excéntricos, ahora estoy cayendo en el centro. Yo digo, uy, ¿y cómo narro esto central desde el centro? Sí, porque antes yo me iba como por las ramas, me iba por el arte, mostraba la realidad, pero le ponía como un espejo, que hacía que esa realidad fuese vista desde fuera, que es lo que de alguna manera también tiene que ver con lo excéntrico, ¿no? Pues lo excéntrico es lo raro, lo extraño, lo extravagante, pero al mismo tiempo es lo que está fuera del centro. Entonces ahora que estoy escribiendo esa novela, la pregunta es la misma, ¿cómo renovar, cómo oxigenar esas viejas maneras de contar la violencia en Colombia? Que yo creo que eso es lo que un escritor como yo siempre trato de hacer cuando escribo, ¿no? Me aferro a la tradición, pero trato de romper un poco con ella. Sería posible emparentarlo con Stefan Zweig a partir de un texto suyo sobre una visita a la tumba de Tolstoy. Sin embargo, este no es el único rasgo que comparten, sino que ambos beben mucho del manantial de la historia y les sirve para arrojar luces sobre esta. Es posible que continúe con esta beta en Medellín y se sirva de personajes históricos para su nueva novela. Esta vez no voy a acudir a personajes históricos,
pero sí me parece que la crudeza de la violencia se puede manifestar en la literatura no a partir solamente de lo real, sino que hay que meterle otro ingrediente. Y yo creo que la violencia en Medellín da para volver grotesca esa realidad, porque es grotesca. O sea, la proliferación de los grupos armados en Medellín y cómo se unen unos con los otros para hacer la guerra es verdaderamente una cosa tan abigarrada que es grotesca. Y para narrarla yo pensaría en figuras completamente grotescas, casi obscenas, digámoslo así. Entonces estoy pensando mucho como en introducir eso que en la literatura que se escribe en Medellín no existe, porque en la literatura de Medellín es muy real. Allá es imposible, diríamos yo, que prolifere la ciencia ficción o la literatura fantástica. O sea, allá es lo real, lo que pasó, lo que estamos viendo desde Carrasquilla hasta Fernando Vallejo, hasta Héctor Abad Faciolince. Entonces yo creo que hay que estremecer un poco esa tradición, introduciendo elementos grotescos, elementos fantásticos, elementos delirantes. Yo creo que el escritor más delirante de la literatura antioqueña es Fernando Vallejo, en alguno de sus libros, en La Virgen de los Sicarios, por ejemplo. Es el libro más delirante de él. Los demás no son tantos, pero La Virgen es un libro por momentos que uno dice, uy, este hombre está loco, pues el narrador, quiero decir. Y la realidad es loca. Hay una compaginación muy interesante entre ese narrador loco, delirante, digámoslo así más bien, y esa realidad delirante por la violencia, ¿no? Fernando Vallejo acude al sarcasmo, a la ironía, donde él es un maestro, y por supuesto yo no voy a acudir ahí, ¿no? Ahí me quemo, sí, yo he acudido al sarcasmo y la ironía, pero en el formato del cuento histórico, como en Adiós a los próceres, donde me burlo de lo que también se burla Vallejo muchas veces, o de lo que se burla Antonio Caballero, que somos escritores muy parecidos en ese sentido porque demolemos esa tradición patriótica. Ahí yo sí he manifestado mi humor y mi sarcasmo. Yo creo que el escritor tiene que cambiar, pues, no cambiar, sí, cambiar un poco en cada libro, pero los temas permanecen. Entonces, me parece también que una de las formas de retratar o de describir literariamente esa realidad violenta de Medellín es introduciendo el arte, introduciendo el artista, introduciendo las coordenadas del arte. Y cuando hablo de coordenadas del arte, estoy hablando no solamente de la belleza, sino del problema del onírico, del inconsciente, de la intuición, de la presencia de la noche, porque en Medellín estamos hasta aquí, de la eterna primavera, ¿no? Siempre está de día en Medellín. Tríptico de la Infamia, con sobrado mérito, ha concentrado a sus lectores, pero una parte fundamental de su obra viene por el camino de los derrotados y se extiende a través de su obra crítica y ensayística. Pensemos en títulos como La novela histórica en Colombia, Entre la pompa y el fracaso, hasta llegar también a los discursos de aceptación de los premios Rómulo Gallegos y José Donoso. Esa faceta reflexiva, casi por completo alejada del discurso ficcional, se ocupa de la historia de Colombia de una forma aguda y por momentos corrosiva, si se puede llamar. Veremos exploradas estas agudezas ensayísticas con Medellín. En este momento estoy con esa preocupación sobre la novela La violencia en Medellín, que es una labor pues eminentemente narrativa, novelística. Sin duda ahí habrá algunos fragmentos ensayísticos, como he escrito, como lo hice en la escuela de música, como lo he hecho en casi todas las novelas, ¿no? Donde la reflexión ensayística entra y donde la escritura poética parte como del estilo mío, ¿no? Y dar un viraje me parece que no es lo que yo necesitaría ahora. Y la parte ensayística que estoy trabajando en este momento es justamente a lo que tú te referías ahora, con el texto de Tolstói. Estoy con la idea más bien de hace un tiempo de escribir unos ensayos sobre peregrinaciones literarias que yo he hecho. La ida a la casa natal de Tolstói, la ida al castillo de Aquitania de Michel de Montaigne, la ida a la tumba de Camus, la ida a la casa de Voltaire en la frontera de Francia con Suiza. Crónicas, ensayos, o sea, son como narrar un poco mi recorrido a esos sitios que yo venero, digámoslo así, pues, o que yo respeto más bien, y al mismo tiempo como hacer una valoración de esa obra, ponerla a resonar en mi sensibilidad y en la sensibilidad de este momento. Entonces ahora estoy trabajando un ensayo sobre Carpentier. Carpentier es uno de mis maestros. Entonces yo estoy acudiendo a estas peregrinaciones bajo el radar de mi admiración por el escritor. No es que yo quiera escribir sobre este porque este es muy importante ahora, no. Yo voy a escribir sobre los escritores que a mí me han formado como escritor, no el que le interesen a Colombia o a mi generación, no. Es una labor muy personal, pero al mismo tiempo, y ahí se la juega uno, se la juega el escritor, es mostrar también un grupo de escritores que han conformado la tradición literaria.
Pues porque yo no estoy hablando de cualquier aparecido, ¿no? Ahora, esos ensayos me significan mucho trabajo porque es meterme con gigantes, meterse con Tolstoy, ese ensayo de Tolstoy casi me... Es muy complicado porque leer a Tolstoy no es leer una novelita, ¿no? Es leer Guerra y Paz, Ana Karenina, los cosacos, los diarios. Yo sí hago un ejercicio, no de leerlos completamente, releerlos y leer cosas que yo no había leído antes. Pero yo no leí todo lo de Voltaire. Voltaire es un escritor desmesurado, o sea, tiene tanto y mucho de eso ya es ilegible, por fortuna. Sí, porque los escritores se marchitan y Voltaire sí que se ha marchitado, pero hay unas obras de Voltaire que siguen resonando con mucha fuerza y es a partir de esas obras que yo construyo la peregrinación literaria. Metido en el centro de Medellín, en la caverna, pero salgo a respirar un poco a través de estas peregrinaciones. ¿Alguna biografía en el sentido riguroso de la palabra le veremos escribir a Pablo Montoya? Biografía propiamente no, y tampoco autobiografía, memorias. No creo pues que yo tenga la capacidad y la confianza en mí mismo de hacer unas memorias como las ha hecho mucha gente, o unos diarios, no, yo no sigo diarios, por ejemplo, ni me carteo con los grandes personajes de la historia, ¿no? Yo no tengo esa faceta pues, lo cual hace que mi obra tenga como unos derroteros más o menos claros. Lo que sí me gustaría mucho es hacer algo con ciertos artistas que me interesan. No sé si hacer una novela o hacer una biografía novelada. Hay un personaje que me interesa sobremanera, que es el Bosco. Pero así, o sea, desde que lo vi, la primera vez que yo vi al Bosco, tuve un remesón, como los hemos tenido mucho, ¿no? Porque no solamente me pasa a mí, sino que les pasa a ustedes y a todos los que llegamos al Bosco por primera vez. Además, porque ese mundo del Bosco me dice muchas cosas. El mundo de las pesadillas del Bosco, de los terrores del Bosco, que son pesadillas y terrores del inconsciente humano, tienen que ver mucho con las mías. Entonces, quizás sobre él haría algo que no sé si es una biografía novelada, unas miradas de esos cuadros, unos ensayos sobre esas pinturas, no sé, es un proyecto que yo lo tengo ahí. Yo en mi estudio, en mi biblioteca, tengo un Jardín de las Delicias grande que compré en el Museo del Prado, lo tengo ahí en la mitad de la biblioteca, lo tengo ahí, lo miro, cada vez que paso por ahí lo miro y yo digo, ¿qué haré yo con este cuadro? Además sobre ese señor se ha escrito mucho, finalmente esa es una de las cosas que me asustaría un poco, como volver sobre un artista del cual se ha dicho mucho, que es diferente a lo que yo he hecho con Tríptico, que son artistas que nadie conoce, o lo que hizo, bueno, con Ovidio se ha metido también mucho la gente. Ovidio también un personaje literario muy fuerte, Caldas menos. Como él hay otros pintores que me atraen, algunos músicos que me atraen, pero una biografía dedicada a ellos, si me la pagaran muy bien de pronto. Por último, maestro, suele decirse que lo poco que resta de la crítica literaria es el rigor íntimo de ordenar la biblioteca. Seleccionar lo que se desecha, dirimir lo poco que se adquiere, pensar en lo que se regala. En este sentido, ¿qué está leyendo Pablo Montoya? En español estoy leyendo libros sobre Medellín y sobre la violencia en Medellín, libros de historia, de sociología, testimoniales, memorias de congresos académicos, tesis de doctorado sobre los sistemas punitivos hechos en Medellín durante esta época reciente de la violencia, informes de Amnistía Internacional, pero igualmente novelas escritas sobre Medellín, que casi todos son escritores antioqueños. Entonces estoy leyendo acabo de leer a Héctor Abad, acabo de leer a Salazar, acabo de leer a Ricardo Aritapa, las crónicas, acabo de leer a Gilmer Mesa, acabo de leer a Miguel Rivas. Estoy leyendo a los jóvenes además, porque es un poco el ejercicio que yo siempre hago, ¿no? No es porque quiera escribir como ellos escriben, sino es como para entrar en calor y para dar cuenta qué es lo que están escribiendo mis contemporáneos. Evidentemente he vuelto a releer a Fernando Vallejo, algunos poemas de violencia. Estoy sumergido en la violencia nuevamente, pero en la violencia que tiene que ver con Medellín, que se conecta con la violencia colombiana y con la violencia latinoamericana, ¿no? Eso es. Pero también estoy leyendo un poco para, los que les decía ahora, como para impregnarme de lo extravagante, estoy leyendo Los Expresionistas, una novela de Elías Canet, que se llama Auto de Fe. Tengo ahí en la espera El tambor de hojalata de Günter Grass. Quiero pegar una pesquisa, pero por ese sentido, por la cuestión onírica, expresionista a Mircea Castadescu. Ya le pegué una primera ojeada y no me pareció el rockstar que me quieren vender las editoriales. Entonces no sé, de pronto le voy a hacer otro intento a Mircea a ver qué pasa. Ya leí algunos cuentos
pero estoy como haciendo, si ven, como esas lecturas reales de Medellín, hiperreales, digámoslo así, y esas lecturas un poco extravagantes, grotescas, de las literaturas, sobre todo europeas, ¿sí? Porque lo latinoamericano, en lo grotesco, en lo fantástico, fuera de Filiberto no es grotesco, pero es fantástico, es loco, hay muy poco en realidad, ¿no? Pues me parece que hay muy poco, y me parece que hay que indagar eso en los europeos, en ese sentido. Quiero leer a Kafka nuevamente, quiero leer El Proceso, El Castillo, buscando esa beta expresionista, quiero decir. Te invito a seguir a Librería Bizarra en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube o cualquiera que sea tu plataforma preferida. Recuerda que también puedes seguirnos en Instagram y si te gustó este episodio, puedes recomendarlo y dejarnos tus comentarios. En el trabajo musical estuvo Joseph Paternina, en la portada y el trabajo artístico, María José Porras y Nabeli Figueroa. Recuerda seguirles. Hasta la próxima.